Bueno, viendo la reacción que ha tenido el diputado Portillo Cuadra, pues realmente es sorprendente la desesperación cuando no se le paga con un retraso de un día el salario a este diputado o a este tipo de diputados. El presupuesto general de la Nación presentado por el ministro de Hacienda tiene como prioridad la salud, la educación y la seguridad del pueblo salvadoreño, cosa que nunca se priorizó en gobiernos anteriores. En el caso del pago de salarios, es increíble que algunos diputados tengan de rehenes a los empleados o colaboradores a quienes ellos dicen defender para que no se les pueda pagar si no se les paga a ellos primero. El gobierno fue enfático que separaran las planillas y que se les iba a pagar primero a los empleados o a los colaboradores, después a los asesores y por último a los diputados, cosa que obviamente ellos no aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos están priorizando como siempre ellos mismos, no quieren un pago parcial, no es que estén defendiendo la vida y la salud y los hogares de los colaboradores en la Asamblea Legislativa, están defendiendo sus intereses, porque si de verdad les preocupara que los empleados todavía no tengan su salario, hubieran aceptado, pero no, ellos quieren completo el paquete y no quieren colaborar en este momento de pandemia que todavía la estamos viviendo. Recordemos que hace unos meses ellos mismos propusieron que se bajara el salario a los funcionarios públicos, que se dejara sin salario a los funcionarios públicos para poder apalear la crisis de la pandemia, pero ahora, donde nosotros tenemos que colaborar con la pandemia, ellos se oponen. ¿Por qué? Porque ya les están tocando el bolsillo. Es increíble, como lo repito, es increíble que ellos tengan de rehenes ahorita a los colaboradores de la Asamblea Legislativa por el tema de salarios. Interesante. Efectivamente, esta madrugada recibimos un aviso de parte de la Asamblea Legislativa para que la Fiscalía investigue la posible comisión de delitos, entre ellos incumplimiento de deberes y otros, por parte del ministro de Hacienda al no depositar el salario para los empleados de ese órgano de Estado. Lo que corresponde en este momento como Fiscalía es proceder a abrir el expediente correspondiente e iniciar las investigaciones y ver qué es lo que éstas arrojan. Mire, si se obtienen los elementos necesarios para determinarlo, por supuesto que podría caer en delito, pero vamos a ver qué es lo que sucede en el desarrollo. Si determinamos que existen los elementos necesarios para imputar, estaríamos en un eventual proceso de antejuicio que sería presentado a la Asamblea Legislativa. Así la reacción del doctor Raúl Melara. Rebeca, ¿hay delito o no hay delito? Cuando hablamos de una solvencia moral para venir a acusar, creo que en el caso del fiscal debería de actuar para lo que fue electo. Hay tantas denuncias de retenciones ilegales de los salarios de los trabajadores de la Alcaldía de San Salvador. Hace 7 meses él aceptó esas retenciones ilegales y sigue libre. ¿Por qué entonces el fiscal viene a separar los delitos que proceden y los que no, en el caso que hubiera delito? ¿Por qué? Además, no es culpa del ministro de Hacienda, él ya dio una salida viable. Que la Asamblea no quiera responder ante esto. Si la Asamblea hace las leyes, entonces ¿por qué no hacen una reforma? Si la Asamblea ha hecho reformas para beneficios personales de los financistas o de ellos mismos, ¿por qué en esta ocasión no hace una reforma para poder beneficiar a los trabajadores? Repito, ¿por qué el fiscal ahora se ensaña cuando estamos en medio de una pandemia tratando de solventar la crisis del país? ¿Y por qué no hace nada con los alcaldes que se han quedado con las retenciones salariales de los empleados? Esos empleados están en mora, esos empleados están afligidos porque no han podido pagar sus deudas. ¿Por qué? Porque a un alcalde se le ocurrió quedarse con todo ese dinero. Hace 7 meses se interpuso la demanda, ¿y por qué entonces no ha respondido a esas cosas? O sea que ahora sí está cumpliendo como lo es una cuota partidaria con las personas que lo pusieron a él. Ahora sí le responde. El fiscal se había mostrado bastante bueno en las decisiones que había tomado hasta el momento. Pero ahí está el caso del alcalde de San Salvador. ¿Por qué no responde entonces? Rebeca Cervantes, el ministro de Hacienda, ha dicho que este presupuesto es histórico,
que responde a las necesidades de la población, y como nunca antes se está priorizando el tema de educación, se está priorizando salud, que ha tenido una transformación en el último año, y por supuesto a la institución de seguridad pública y la Fuerza Armada. Un total de 7.400 millones de dólares, con un presupuesto que sobrepasa los 1.000 millones en cada una de las 3 áreas, que es el pilar de ese presupuesto que ha dicho el señor ministro, es de la esperanza. Exactamente. Bueno, comentarles de que para el 2021, con el presupuesto que se ha presentado ya a la Asamblea Legislativa, se quiere priorizar el ramo de salud, educación y seguridad. De hecho, se le está dando el equivalente al 40% del total del proyecto presentado para estos ramos. Por ejemplo, en cuanto al Ministerio de Educación, se está dando lo que representa un 5% del PIB, algo histórico que nunca antes se había visto, y que, como ya tú lo mencionabas, pues hemos tenido muchos avances en esta cartera de Estado, la cual ha beneficiado mucho este año, especialmente en el tema de pandemia, como pues gracias al rápido actuar de la ministra de Educación, pues se ha podido de cierta manera avanzar en cuanto a la tecnología que se ha podido utilizar para los niños, adolescentes que todavía están recibiendo clases desde casa, y creo que como padres también todos estamos de acuerdo en que ante la actual situación ha sido la mejor decisión tomada. Además, pues el importante rol que ha cumplido el Hospital del Salvador, para muchos pueden decir que no es tan importante. Yo lo he vivido en carne propia, ya que pues todos sabemos que me infecté de COVID en la Asamblea Legislativa, y por lo tanto pero no tuve que hacer... la fracción del PCN, ¿va? ¿No? Que estaba... Lo hablamos después. Por lo tanto, tuve que hacer uso del sistema público, el cual pues ellos, realmente yo no dije, mire, soy diputada, atiéndame, sino que yo llegué porque tenía COVID y ellos me atendieron de una manera oportuna. A pesar de eso, mi carga viral era tan fuerte que pues pasé con síntomas 21 días y 42 días para poder salir negativa. Y todo ese tiempo el Ministerio de Salud estuvo monitoreándome, cosa que pues no habíamos visto antes. Entonces, con lo del ramo de seguridad, un compañero decía acá de que se está instrumentalizando para poder defender nada más al presidente y los caprichos del presidente. Es decir, ¿cuándo se ha visto que se ha dignificado el trabajo de un soldado o un policía como se está viendo ahora? Yo creo que nunca, y eso no es instrumentalizar a una institución para que llegue a cumplir los caprichos de alguien. Eso es dignificar, que tal vez en el vocabulario de muchos no existe o se les olvidó durante años. Ahora tenemos soldados y policías que se sienten dignos de pertenecer a estas instituciones, y nosotros como salvadoreños también podemos ver la diferencia marcada de ahora poder encontrar un policía en la calle, poder ser auxiliado por uno de estos policías. Hemos visto durante la pandemia cómo policía, Fuerza Armada, todos los trabajadores de la salud pusieron en riesgo su vida para poder atender a todos los salvadoreños, y creo que en este sentido un país que invierte en educación, en seguridad y en salud es un país que promete un futuro mejor que el que hemos tenido. O quizá, Víctor, hay un editorial de la UCA que se ha publicado este fin de semana que se titula El hundimiento, y El hundimiento se llama, es del padre José María Tojeira. Dice: en el hipotético caso de que el gobierno se hubiese quedado sin dinero, ello sería fruto de una falta de planificación y de priorización de los gastos. La decisión de emprender obras millonarias con fines publicitarios, haber contrapuesto está metiendo al país en una de las peores crisis económicas de su historia, Rebeca. Ahora resulta que anteponer la vida de los salvadoreños es anteponer maquiavélicamente los recursos ante la economía de un país. ¿Hasta dónde hemos llegado para pensar que la economía está antes que la vida de cualquier salvadoreño? Qué mentalidad tan pobre y qué mentalidad tan burda pensar de esa manera. La vida se recupera, la vida no se recupera, perdón, la economía sí. Entonces, ¿por qué vamos a anteponer la economía antes de la vida de todos los salvadoreños?
Hemos visto casos en otros países como miles de vidas se han perdido por las decisiones que se han tomado por los gobiernos al anteponer la economía. Acá en El Salvador se antepuso la vida de los salvadoreños, que tal vez eso no fue de agrado de muchos empresarios, de muchos financistas, de mucha gente que siempre tiene, pues, de cierta manera arraigo en las diferentes carteras de Estado, pues es problema de ellos. Aquí se antepuso la vida de los salvadoreños. Ahora, don Raúl, este es un discurso de la oposición que dice que se está trabajando sin planificación y no se está priorizando los gastos. Rebeca. Bueno, Rebequita quería... Sí, dígame, Rebeca. Algo. Adelante. Adelante. El problema es cuando solo se utiliza la vida como discurso, pero en la realidad es el país que más muertos ha tenido en cuanto a la pandemia. El gobierno anterior utilizó la vida como discurso, pero también vimos un despilfarro de dinero a través de las diferentes carteras del Estado. Y qué mal que ese sistema judicial que ahora defienden los que decían defender al pueblo, ahora se supone que están defendiendo el sistema judicial que no hizo nada cuando se robaron tantos millones en el Chaparral, que bien hubiera servido para potenciar a la policía. Porque en esos casos no se pronuncian. Ahora sí todo es ataquemos al gobierno. Pero cuando el partido que estuvo en el gobierno anteriormente pactó con la vida de los salvadoreños, además despilfarró el dinero de los salvadoreños, ¿por qué ahora sí nos venimos a dar golpe de pecho? Víctor. Bueno, no, Víctor había pedido la palabra. Perdón. No. Okay. Bueno, mire, gracias a Dios. Y termino haciendo un llamado al fiscal general de la República. Ya tiene un expediente abierto contra el presidente de CEPA, Federico Anliker. O Pablo. Sí, no, Federico. Federico Y Pablo han perdido a su mamá este fin de semana. Ha fallecido su mamá, así que vaya a nuestro sentido pésame para él. Es una noticia en desarrollo. Bueno, no lo sabía. Sí, señor. El sentido pésame. El ministro de Agricultura, que él es Pablo, ¿verdad? Pablo Anliker, también tiene un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. Y ahora el ministro de Hacienda tiene un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. Se te olvidó el alcalde de San Salvador. También y en relación al alcalde de San Salvador, quiero decirles